Alabemos al Señor en el Santísimo. De nuevo se goza Sión. Llena, Señor, este templo. Llena, Señor, cada vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Llénanos con una nueva porción de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, para poder tener más de ti. Más de ti, Señor, formado en nuestra vida. Quédate con nosotros y en cada hogar, Señor, que recibe esta señal. Padre, y que recibamos un toque fresco de ti, una revelación fresca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Me das un poquito más de...? Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que podemos, hermanos, seguir esforzándonos por mantener la comunión con todos ustedes allá en casa a través de este medio, y podemos seguir ministrando al Señor juntos, aprendiendo de su palabra. Oremos, hermanos, para que pronto podamos nuevamente volver a congregarnos, volver a estar juntos, físicamente, porque en el Espíritu estamos juntos. Vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana, amados. La palabra de Dios es como agua viva, y hoy escuchamos que el Señor quiere saciar nuestra sed, quiere saciar nuestra alma con verdad, con esperanza. El título de este mensaje es David, amado por Dios. David, amado por Dios. Siempre nos preguntamos, al menos yo me he preguntado y creo que muchos de ustedes también, ¿por qué Dios amó tanto a David? ¿Por qué Dios amó tanto a David? Y vamos a tratar de precisar algunos puntos que nos permiten entrar en una medida en la respuesta. Pero primeramente vamos a Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la traducción del lenguaje actual se lee de la siguiente manera: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Primeramente, hermanos, debemos de recordar que el hombre fue creado a la semejanza de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dios en el cielo, en la eternidad, contaba con millares y millares y millares
de ángeles que lo alababan, que lo alaban sin cesar. Pero él buscaba una relación con alguien que fuese semejante a él, no igual, porque nadie puede ser como Dios en su poder, en su grandeza, en todo lo que es, en su gloria, pero con virtudes y tributos o atribuciones que forman parte de la naturaleza divina. Y David fue un hombre que siempre vivió buscando el corazón de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en el pueblo de Dios buscamos a Dios por lo que nos puede dar? Buscamos a Dios para que resuelva nuestros problemas. Buscamos a Dios para que nos saque abundancia, para que nos sane de dolencias, por muchos motivos. Pero David buscaba conocer y penetrar en el corazón de Dios. Sabemos por la historia bíblica que David no fue un hombre perfecto, como ninguno de los hombres de fe que nos revela la Escritura. David no fue un hombre perfecto. Sin embargo, la Biblia habla del corazón de David como un hombre conforme al corazón de Dios. El corazón de David estaba conformado al corazón de Dios, y lo podemos ver en Hechos capítulo 13, en el versículo 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien le dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David con un corazón conforme al mío. He hallado a un varón que agrada mi corazón, que ha agradado mi corazón. Y uno de los anhelos, o el anhelo más profundo que debemos de tener como creyentes, es agradar el corazón de Dios y terminar la vida agradando el corazón de Dios, y que Él pueda contemplarnos y decir de nosotros: agradas mi corazón, agradas mi corazón. El corazón, hermanos, no el físico, sino aquello que habla de nuestra actitud interna. El corazón espiritual es lo que habla de nuestra actitud interna, que revela lo que somos y lo que deseamos desde lo más profundo de nuestro ser. Este corazón interno, interior, espiritual, revela realmente lo que somos y lo que deseamos en lo más profundo. Dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, hermanos. Dios lo conoce. Y Dios conoció el corazón de David y dijo: me agrada su corazón. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. David buscaba el corazón de Dios. David buscaba que su corazón fuera conformado al corazón de Dios.
Y David, en esos encuentros que tenía con Dios, lograba penetrar y conocer esa naturaleza gloriosa de Dios, y buscaba que esa naturaleza gloriosa de Dios fuera impregnada en su propio corazón. Muchos en la iglesia mantienen una relación a un nivel emocional con Dios. Conocen las Escrituras, conocen de doctrina, incluso muchos son fieles defensores del Evangelio, pero muchos, amados, solo están convencidos. No hay una raíz profunda de permitir que el corazón de Dios se forme en nosotros. No hay un anhelo profundo de querer agradarlo en todos nuestros caminos. El problema es, hermanos, que cuando solo estamos convencidos de este buen camino, el riesgo es, hermanos, que pueda aparecer en nuestro camino algo que cautive nuestro corazón, algo que conquiste nuestro corazón, y perdamos ese único anhelo que tenía David, que su corazón fuera conformado al corazón del Dios con el cual se encontraba. Muchos, por desilusiones en el camino de la iglesia, otros porque fueron seducidos por el mundo o por otros intereses, pierden este anhelo que David mantenía vivo siempre. Y Dios, hermanos, se fija en el corazón. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros y escudriña qué es realmente lo que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. El profeta Samuel se le dio el encargo de escoger un nuevo rey, porque Saúl se había desviado, Saúl había perdido su integridad. Si vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 13, Primera de Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl se desvió. Saúl corrió en pos de otros amores, no se mantuvo fiel al amor hacia Dios, el único Dios vivo y verdadero. Y Dios ahora se dio a la tarea a través del profeta de buscar un nuevo rey, un hombre conforme al corazón de Dios, para que sea príncipe de su pueblo. Hermanos, si nosotros aspiramos servir a Dios y que Dios nos tome para su servicio, debemos de ocuparnos, hermanos, de conocer el corazón de Dios, para que nuestro corazón sea conformado a la semejanza del corazón de nuestro Dios y poder ser así siervos fieles. En el Salmo 89, versículo 20, encontramos un pacto que Dios hace con David, un pacto de amor. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos
y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Y asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Qué precioso, hermanos. Dios hace un pacto de amor con un corazón como el de David. Y Dios cumplió su pacto y lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir para siempre con David. Su trono no tiene fin, porque fue ocupado por el trono de nuestro David celestial. Hermanos, si nosotros queremos que Dios haga un pacto de amor con nosotros, necesitamos ser encontrados con un corazón conforme a su corazón. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que como con Abraham, Dios hizo el pacto con David. David falló, pero Dios no falló a su amor y a su fidelidad con un corazón como el de David. ¿Qué vio Dios en lo profundo del corazón de David? ¿Qué características vio Dios de su propio corazón en David? Es lo que queremos analizar esta mañana, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios vio en el corazón de David que reflejaba parte de la gloriosa naturaleza de Dios, que cautivó el corazón de Dios y que dijo: yo voy a hacer un pacto con él? En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, como seres humanos nos deslumbramos por una personalidad atractiva, atrayente de alguien, por elementos que nos hacen pensar que tal o cual persona es idónea para servir a Dios, para reinar con Cristo. Somos dados a ser llevados por la vista, por un impacto emocional, por el entusiasmo de alguien. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Quiero que meditemos brevemente en unas características sobresalientes en la vida de David, que son las que deben ser cultivadas en nosotros, si aspiramos a que Dios ponga su mirada de una manera especial en nuestra vida. Amén. Y nos ame como amó a David, y nos llame a su presencia y a servirlo.
Una primera característica que vemos en David fue un hombre humilde. Un hombre humilde. Hermanos, es un mensaje que en Bethesda hemos dado por años y enfatizado por años, pero requiere de una revelación muy profunda para que se haga una vivencia en nosotros. A pesar de que David ya había sido ungido como rey, él siguió manteniendo esta misma actitud de humildad. En 1 Samuel 18, 23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y no lo decía con una falsa humildad. Él así veía su corazón. No se consideraba digno. Él mantenía, y aunque fue ungido como rey, mientras Saúl todavía estaba en esa posición, David mantenía esa actitud de vida, de humildad, y no se le subió a la cabeza la corona. David siguió siendo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, sigamos caminando en humildad hasta el día que determine Dios cuándo seremos puestos como reyes, como príncipes en medio de su pueblo, que puede ser en este tiempo, o puede ser en el milenio, o puede ser durante la eternidad. Amén. Porque el plan de Dios no termina con esta vida. El plan de Dios es eterno y glorioso, y siempre habrá oportunidades para servirlo y para reinar con Él. Pero mientras ese día llegue, hermanos, mantengamos nuestra actitud de humildad. Cuando estuvimos en el Instituto Bíblico allá en Guatemala 2 años, mi esposa y yo, el hermano Marvin, cuando en los cursos que nos daba, siempre nos decía a los alumnos: llamados a ser pastores, llamados a ser siervos. Algunos de nosotros ya estábamos en el liderazgo, ya estábamos en el pastoreo, pero él nos veía y nos decía: llamados a ser. Debemos mantener esa actitud en nuestra vida, hermanos. Entendiendo, porque David entendía que había un proceso. Hay un proceso, hermanos, para ser preparados para reinar con Cristo. Debemos permitir, hermanos, que Dios trabaje en nuestra vida. Debemos ser pacientes. Debemos saber esperar el tiempo de Dios y no mi tiempo. No es cuando yo considere que ya estoy listo. Debemos esperar los tiempos de Dios. Amén. Los tiempos de Dios. Y aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan, hermanos, para mantener este corazón humilde y no permitir que perdamos las oportunidades de ser formados como reyes, como sacerdotes, por causa de la soberbia, por causa de la impaciencia. Un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y Cristo es Dios, sí o no? Cristo es Dios. En Mateo 11, 29. Dice el Señor Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Fue lo que vio Dios en David, un corazón manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, si mantenemos esta actitud de mansedumbre y de humildad, como David, no estaremos desesperados, no estaremos usando el brazo de carne para lograr una posición dentro de la iglesia,
para lograr liderazgo, fama y honra humana dentro de la iglesia. David supo esperar. David supo permitir que Dios trabajara en él para que cuando tomara posesión del reino no incurriera en lo mismo que Saúl incurrió y fue desechado del reino. ¿Y qué es? Permitir que el orgullo, hermanos, tome control de nuestra vida. Considerarnos superiores, mejores que los demás. David mantuvo esa actitud de vida. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, que Dios abra nuestros oídos. En la iglesia, hermano, ¿pudieras ayudarme a acomodar aquí una silla? Porque el pastor me encargó y me pudiera echar la mano. ¿Y tú quién eres para darme órdenes? Que me lo pida el pastor. ¿Que yo soy tu siervo o qué? Cuidado, hermanos. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues entre vosotros, en vosotros, este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este corazón lo tenía David. Dios vio el carácter de su hijo en el corazón de David. Una segunda virtud o característica que vio Dios en el corazón de David, por lo cual lo llamó a su servicio y a reinar, es que David tenía un corazón que tenía respeto y reconocimiento a quien nos ostenta la autoridad. David no tenía problemas con la autoridad. David respetaba en lo más profundo de su corazón a quien tenía posición de autoridad y le reconocía esa posición. Aunque David sufrió injusticias de parte de Saúl, maltrato, injusticias, ingratitud de parte del rey Saúl, David se sometió a la autoridad de Saúl con un corazón de una sola pieza. Lo vemos en 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David la evadió 2 veces. Y 2 veces la sacó de ahí y se la regresó a Saúl. Tú me haces, yo te hago. No, hermanos. David solo esquivaba. Y David se mantenía respetando a ese rey que quería matarlo. Oh, hermanos, ¿cuántos de nosotros en la iglesia y en las iglesias, por una ofensa menor, nos molestamos? No estamos dispuestos a tolerar tal trato ni tales injusticias, y nuestro corazón se endurece. David no se endureció contra Saúl, hermanos. David siempre amó a Saúl y siempre respetó a Saúl. Aunque Saúl
enloqueció de envidia y por eso quería matar a David, por celos, por envidia. Por eso dice la Biblia, no hagáis por vanagloria ni por celos, porque eso, hermanos, nos puede provocar una locura que nos puede sacar del camino y puede descalificarnos por envidia, por celos. ¿Por qué el hermano sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué él va allá? ¿Por qué yo no voy? ¿Por qué él tiene? ¿Por qué yo no tengo? Cuidémonos, hermanos, porque la envidia es perjudicial. Sin embargo, David fue leal a Saúl a pesar de todo. Y aunque David tuvo la oportunidad de armar una revolución o de matar a Saúl, no lo hizo. El pueblo amaba a David, el pueblo cantaba loas a David, el pueblo pudo haberlo seguido porque veían la actitud y la condición del rey Saúl. Sin embargo, David no lo permitió y David, el mensaje que dio al pueblo es que Saúl es el ungido de Dios, es el rey. En 1 Samuel 24, en 1 Samuel 24, versículo 6, después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Perdón, es 1 Samuel. Perdón. 1 Samuel 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. ¿Se acuerdan que le perdona la vida en Engadi? Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la casa, de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Su señor el rey lo andaba persiguiendo con furia para matarlo. Y los hombres le dicen: lo tenemos aquí, a tu enemigo David. Podemos matarlo y tú asumes el reino. Y David dijo: no. Yo espero los tiempos de Dios y no voy a meter mi brazo de carne contra mi Señor, contra mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y mira, Padre mío, qué corazón, amados, qué corazón. Con razón Dios amó a David, porque es el corazón de Dios. Nuestro Dios no nos dice Padre mío, pero nos dice: hijo mío, ¿por qué incurres en esto? Hijo mío, ¿por qué me abandonas? Hijo mío, ¿por qué no me amas? Hijo mío. David le dice: Padre mío. Oh Dios, ayúdanos. David permaneció bajo este principio de honra
y lealtad a la autoridad puesta por Dios. Esta actitud de David de no rebelarse a Saúl, ni en lo profundo de su corazón, hermanos, porque no solamente es la actitud, el hecho de no haberlo matado. ¿Cuántas veces nosotros matamos con palabras, con el corazón, con odio, con rencor, con chismes, con resentimientos, hablando mal de nuestras autoridades, de nuestros hermanos? Estamos matando. David no solo no lo mató físicamente, David lo amaba y lo protegió y lo defendió de las acechanzas de otros que lo aborrecían. David entendía que había un designio divino sobre él. David entendió que todo lo que le pasaba era para forjar su carácter, para que cuando fuese puesto en el trono, él pudiese resplandecer como un verdadero rey con el corazón de Dios. Hermanos amados, Dios quiere tratar con nuestra vida. Dios quiere formar nuestro carácter para poder ser puestos en autoridad, para poder reinar, para poder ser reyes y sacerdotes con Cristo en esta vida, en el milenio o en la eternidad. Pero para eso, hermanos, se requiere de que nos sometamos a ese proceso divino. Y ese proceso divino termina cuando Dios considera que es el tiempo. Mientras tanto, hermanos, debemos mantener esta actitud que cautivó el corazón de Dios, de David. Cristo es también un ejemplo en esto, hermanos. En Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. ¿Estamos captando? David le dice: Padre mío, a quien es autoridad. Ora Jesús a Dios: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aunque David ya había sido ungido por rey, mientras Saúl portara la corona, David no se la iba a arrebatar. Amén. David iba a esperar los tiempos de Dios. Aunque Jesús era Dios en la carne, pero él entendía su posición, que aún no era tiempo para que él reclamara nuevamente su posición original de rey, de reyes en el cielo, reinando con Dios. Ahora él entendía su posición de estar sujeto al Padre, y él honra y respeta la decisión y la voluntad de su Padre, aunque eso implique su muerte y muerte de cruz. Amén. En Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aunque era un hijo varón, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, y nadie puede reinar,
Nadie puede ser puesto en una posición de autoridad si no sabe estar y caminar bajo autoridad, con un corazón noble, con un corazón recto ante quien es su autoridad. Nadie puede tener autoridad si en su corazón no está sujeto a una autoridad. Amén. Pero no como aquel niño que les he platicado, que el papá le dice, siéntate, y el niño le dice, no me siento. Y el papá le dice, te digo que te sientes. Y el niño le dice, no me siento. Hemos conocido esos casos, ¿no? Y el papá ya más molesto le dice, te digo que te sientes. Y el niño le dice, pues te digo que no me siento. Y el papá lo toma de los hombros al pequeñín y lo siembra ahí en la silla, lo sienta en la silla. Te digo que te sientes. Y el niño lo voltea a ver con mirada desafiante y le dice, papá, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Sí, pastor, lo que usted diga, pero ¿por qué? Sí, pastor, también lo voy a hacer, pero es que no se vale. ¿Sí me explico? David, como Jesús, Señor, Padre mío, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, yo podía tomar el reino aquí en esta cueva. Señor, Él es el Rey. Él es el Rey. Oh, Señor, ayúdanos. Una tercera virtud o característica que vemos en David y que cautivó el corazón de Dios. Acuérdense que en Génesis fuimos creados a imagen de Dios. Amén. Y Dios quiere desarrollar en nosotros esa imagen con Él. David no deseaba el mal a nadie. Eso estaba arraigado en su corazón. Como les repito, no era perfecto, no fue perfecto, falló, pero en lo profundo de su corazón eso estaba arraigado. David no tomó venganza contra sus hermanos ni contra el rey. Cuando tuvo la oportunidad, no le hizo daño a quien tanto daño le estaba haciendo. Tanto daño que David tenía que andar como un prófugo, como un despatriado, como alguien que ha perdido su reputación, huyendo, juntándose con otros proscritos, criminales, ladrones, no sabemos qué tipo de gente, pero obviamente gente que no podía estar en el reino, huyendo de aquí para allá, siempre con temores, con necesidades. Pero como vimos con Jesús, David también tenía un clamor y clamaba al único que podía salvarlo y librarlo. Pero David, hermanos, no permitió que una raíz de amargura tomara control de su corazón. David no entró en pleitos y en discusiones con Saúl y contra quienes lo criticaban y perseguían. David no dio lugar en su corazón al rencor. El corazón de David estaba libre de rencor y de envidia. Si la envidia estuviese controlando el corazón de David, David hubiera dicho, pero si esta es mi oportunidad, lo que tanto he acariciado, el reino, ser el rey, y ahora tengo la oportunidad de tomarlo para mí. Y además, porque me lo merezco y porque él se merece que lo mate. No estaba en el corazón de David. No estaba en su corazón. ¿Cuál fue la actitud de Cristo, hermanos? Mateo 27. Mateo 27, no digo el versículo porque luego me ganan. Mateo 27,
versículo 34. En la cruz a Cristo, bueno, dice en el versículo 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron que llevase la cruz. O sea, no era nada agradable llevar esa cruz que había estado llevando Cristo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. No quiso beberlo. No quiso beber este vinagre mezclado con hiel. Es una porción amarga que podía atenuar un poquito, como adormecer un poquito el dolor, pero era una porción amarga y Jesús solo la tuvo en sus labios, pero no la tragó. Ante este momento de injusticias, de todo lo que había padecido injustamente Jesús, ese maltrato, Él no bebió el vinagre con hiel, no permitió, no tragó la amargura en su corazón. En Lucas 23, 34, Lucas 23, 34, y Jesús decía: Padre, destrúyelos, porque no se vale el daño que me están haciendo, porque no es justo el trato que me están dando. Padre, acaba con ellos. Ese fue el corazón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. David decía de Saúl: está loco, está lleno de envidia y de celos y de demonios. Pobre hombre, ¿no es cierto? Pobre hombre, yo no voy a acabar con tu vida, Padre mío. Lo miraba con compasión, lo miraba con compasión. ¿Cómo perdiste, Saúl? ¿Cómo perdiste el favor de Dios por tus celos, por tu orgullo? David lo veía, hermanos, y David no quería ese fin. ¿Sí me explico? Lo que produce los celos y el orgullo. Y David lo perdonaba. Génesis 45. Génesis 45, versículo 1 al 5, hablando de José en Egipto. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó. ¿Se acuerdan que sus hermanos que venían buscando comida, pero sus hermanos no lo reconocían, pero José sí lo reconocía y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, porque José vestía como un egipcio, los egipcios aún hasta se maquillaban y sus hermanos no lo podían reconocer, pero José sí los veía. Y esos hermanos que lo torturaron y lo metieron en un pozo, a un niño, a un jovencito, y lo taparon con una piedra para que muriera ahí, ¿verdad? Asfixiado, muerto, ahogado, con rabia, con celos, porque eran los celos lo que movían a los hermanos de José a tener ese trato con él, porque sospechaban que él iba a heredar el sacerdocio y la herencia de la familia, y los celos lo llevaron a enloquecer a los hermanos y a maltratarlo de esa manera, y después tuvo que pasar por una cárcel muchos años hasta que llegó al palacio, y ahora los ve ahí, pero ve que el corazón de ellos ha cambiado. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El que vendisteis para Egipto. O sea, David lo tenía presente. Todo el daño que me hicieron. Me alejaron de mi padre. Ni siquiera sé si está vivo mi viejo. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió que más allá de las injusticias y maltrato de sus hermanos, Dios tenía un propósito más alto para con él. Y José se sometió sin guardar rencor, con un corazón perdonador y sometiéndose a los tratos de Dios. Y Dios lo puso en una autoridad, en una posición de autoridad y de reinado en el país más poderoso de la tierra. Pero José, ahora, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, él era el segundo de Faraón. A ver, pudo haber pedido que los mataran. ¿Se acuerdan de cómo me vendieron? Él lloró, los abrazó, los perdonó y ahora los bendijo con prosperidad. Es el corazón de David, el corazón de Cristo, hermanos. En Hebreos 12:15, en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esa raíz de amargura tomó a Saúl, lo envenenó y lo enloqueció de celos, de envidia. Porque el pueblo podía cantarle más a David que a él, si él era el rey. El merecedor. Tragó la amargura. ¿Por qué en la iglesia hay favoritismos? ¿Por qué en la iglesia hay acepción de personas? ¿Por qué no me toman en cuenta? Si yo soy más capaz y soy más hábil y soy más, etcétera, etcétera. No, hermanos, cuidemos nuestro corazón y sometámonos. Dios tiene sus planes y sus tiempos para cada uno de nosotros, y si nos sometemos a sus planes y a sus tratos, reinaremos con Él. Amén. No, hermanos, Dios no hace excepción de personas. Jesús tenía más de 12 discípulos, pero Él se apartaba con 12, y de los 12 se apartaba con 3, y de los 3 tenía un trato diferente con Pedro para formarlo como el líder de todos ellos. Una cuarta actitud o carácter de corazón que Dios vio en David es su obediencia. Su obediencia. David supo andar en obediencia a lo que Dios le indicaba, y aún a riesgo de ser matado por el rey Saúl, no se levantó en rebeldía ante él, respetando la investidura de autoridad que Saúl tenía para con él. En Primera de Samuel 17:33, dice: entonces David, dijo Saúl a David, estamos aquí en la historia de Goliat. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo, ¿vemos desde ahí? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre,
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía en lo profundo de su corazón que la voluntad de Dios para él y que Dios lo estaba llamando en ese momento para enfrentar a ese filisteo, porque antes él había sido preparado por Dios, matando fieras y animales. Lo preparó para ese momento y David tenía claro que Dios para ese momento lo había estado preparando en los campos, sirviendo a su padre, cuidando sus ovejas, y ahora para hacerle un servicio a su señor, el rey Saúl, iba a pelear y exponer su vida por ellos. Él entendía que Dios quería que él hiciera eso en ese momento. Y fue obediente, hermanos, aunque sabía que estaba arriesgando su vida, pero iba en la confianza de que había visto cómo Dios había trabajado y lo había equipado para ese momento. No era un improvisado. No era un loco, no era decir yo lo hago, un voluntario, yo mero. Él había sido entrenado y preparado para ese momento glorioso. Y como ya vimos también, hermanos, aún con riesgo de ser matado por Saúl, no se levantó en rebeldía ante él, aun cuando lo tuvo en la cueva para poder matarlo. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a enfrentar en algún momento de nuestra vida una situación en la cual será difícil obedecer a Dios y obedecer a nuestras autoridades. ¿Y por qué se hace difícil, hermanos, en ciertas ocasiones? El problema es porque tenemos una percepción más alta de nosotros mismos de lo que debiéramos de tener. Y si Dios indica una cosa, porque es increíble, hermanos, pero hay personas en la iglesia que aunque la Biblia diga cuál es la conducta y el comportamiento que se espera, en su corazón dice, no andaremos. ¿Cómo construir un buen matrimonio? ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Cómo ser una buena oveja fiel en la iglesia? La Biblia lo tiene claramente definido. Y sin embargo yo pienso, yo tengo una mejor manera de hacerlo. Por eso, hermanos, y si el pastor o una de nuestras autoridades nos da una indicación, siempre pensamos que yo tengo una idea mejor. Y por tanto, no lo voy a hacer o lo voy a hacer a mi manera. Y no con una obediencia fiel. David fue una persona que sabía escuchar la voz de Dios y le obedeció aunque fue difícil. Amén. Enfrentar a ese filisteo y después someterse a ese rey que buscaba y procuraba su muerte. Cristo siempre mostró un carácter obediente a sus padres terrenales, a las autoridades terrenales y a su Padre celestial. Una de las características más sobresalientes de Cristo fue su obediencia. Él consideraba que él ya estaba listo para el ministerio, ¿se acuerdan? A una edad temprana. Ya tenía a maestros de la ley y él dándoles cátedra. Él empezó a tener conciencia de quién era él. Y viene su padre y dice, muchacho, ¿qué haces aquí? En los negocios de mi padre me conviene estar. Los negocios de tu padre es la carpintería, ya cortando leña y haciendo muebles. Órale, vámonos. Ante Pilato, ante el Sanedrín, él fue respetuoso y se sometió a esa autoridad. Y ante su Padre Dios, que le pedía que fuese a la cruz. Señor, Padre mío, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Filipenses 2:8
Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, hermanos, andar en este camino requiere que humillemos nuestro orgullo para poder someternos con gozo y con una actitud correcta delante de nuestras autoridades. Juan 26:42. Juan 26, perdón. No, que tomé mala cita. Hebreos 5. Pudiera buscarlo ahorita, pero para avanzarle, porque ya. Hebreos 5:7. Ya lo leímos. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Miren, aunque era un hijo maduro, sin embargo, requirió aprender la obediencia. No nacemos con esa virtud, hermanos. La vamos desarrollando en la medida que andamos caminando, como vimos David, su primera característica, la humildad. Si no hay humildad, no hay obediencia. Si no hay humildad, no hay todas las demás virtudes y características. Y la última característica que resaltamos en David y que conquistó el corazón de Dios fue su capacidad para arrepentirse, su docilidad hacia el arrepentimiento. Parece muy fácil, hermanos, pero se requiere, volvemos a lo mismo, a la primera virtud. Si alguien no tiene un corazón lleno de humildad y mansedumbre, no tendrá la capacidad de arrepentirse y de reconocer sus fallas y de reconocer sus pecados y permitir ser guiado para ser enmendado. Él siempre tendrá la razón, él siempre tendrá una justificación y no tendrá la facultad de arrepentirse. David era fácil para arrepentirse y él cometió un pecado muy grave. ¿Se acuerdan? Con Betsabé y matando a Urías, el esposo de esta mujer, un hombre justo, noble, cometió y otras más fallas. Sin embargo, cuando Dios lo confrontaba con su pecado, con su falla, David no se justificaba. David no buscaba pretextos. David inclinaba su rostro y su rodilla. Sí, Señor, he fallado, he pecado, perdóname. Por el tiempo no vamos a leer, pero lo puede leer el Salmo 51. En el Salmo 51 ahí encontramos a David derramando su corazón, clamando por el perdón divino y encontrando el perdón, porque ningún corazón contrito y humillado es desechado por Dios. Y Dios no desechó a David, porque se arrepintió y se arrepentía y se arrepentía cada vez que él sabía que él había fallado a su Dios. Y cuando el profeta vino a confrontarlo, ¿se acuerdan? Con su pecado, ¿se acuerdan? Eres tú, David. Eres tú ese hombre. David no le dijo, ¿qué te crees tú, profetillo? ¿Qué te crees tú? Yo soy el rey. A mí nadie me dice qué debo hacer, ni cómo lo voy a hacer, ni en qué estoy mal, ni en qué no estoy mal. Yo soy el rey. Quítenlo de mi vista a este profeta. ¿Sí entendemos, hermanos? David, aunque era rey, seguía siendo humilde y manso de corazón. Y dijo, sí, yo soy ese hombre. Y cayó postrado, arrepintiéndose y reconociendo su falta, su pecado. El corazón de David se dolía cada vez que fallaba a Dios, hermanos. Cada vez que se apartaba de los mandamientos de Dios que tanto amaba.
Debemos, hermanos, odiar el pecado, debemos luchar contra el pecado y debemos mostrar una actitud de arrepentimiento cada vez que el Espíritu Santo nos haga entender en qué estamos fallando o nuestro pastor nos llame a cuenta. Debemos de, con docilidad, reconocer, arrepentirnos y cambiar el rumbo. Qué virtud, hermanos. En Hebreos 12, 17. Hebreos 12, 17. Dice, porque ya sabéis, en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice en la Nueva Traducción Viviente, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hermanos, si nosotros no nos arrepentimos en el momento en que el Espíritu Santo nos confronta con un pecado o el pastor nos hace ver alguna área que debemos enmendar, de la cual debemos arrepentirnos, si no nos arrepentimos con prontitud, el corazón se va endureciendo, y después, aunque nuestra conciencia nos haga entender que estamos mal, ya no podemos regresar a menos que Dios haga un milagro. Pero el orgullo nos va a cegar, hermanos, y nos va a hacer que perdamos la bendición por no estar dispuestos a humillarnos, a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y enmendar nuestro camino. Y hemos estado haciendo comparaciones de David con Cristo, amén. Y entonces en esta área, ¿qué con Cristo? ¿Cristo se arrepintió? Cristo nunca se arrepintió, porque nunca cometió pecado alguno. Pero entonces, ¿cómo podemos relacionar el corazón de David con el corazón de Cristo en esta área? Cristo nunca se arrepintió, hermanos, porque nunca pecó, pero Cristo se identificó con los pecadores en sus luchas, con sus cargas, por la condición del pecado. Cuando fue llevado a él la mujer hallada y sorprendida en el acto mismo del adulterio, en Juan capítulo 8, versículos 3 al 11, Cristo se dolió con ella al ver su temor, al ver su condenación, al ver su condición de pecadora. Él se identifica con ella y la perdona. En Hebreos 4, 14 al 16 y versículos 5 al 1, Jesús se muestra como nuestro sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, se identifica con nuestras debilidades. Él estuvo en este cuerpo, en esta carne, Él conoce nuestras tentaciones, nuestras luchas. Él conoce las fuerzas del mal que nos asedian. Y Él se ofreció en sacrificio por nosotros, se identificó con los pecadores. En Hebreos 9, 27 al 28 dice que Él llevó los pecados de muchos. Él se identificó con nuestro dolor y con nuestra tragedia por causa del pecado. Y en Primera de Pedro 3, 18 nos habla que el justo murió por los injustos. Entonces, aunque no se arrepintió, pero Él se identificó con la condición de dolor, de culpabilidad, de desesperanza de los pecadores y puso su vida por nosotros. Concluyamos el mensaje de esta mañana, hermanos. Dios amó a David. Dios hizo un pacto de amor con David por causa de lo que vio en su corazón. Dios amó a David no porque fuera perfecto o no porque nunca iba a cometer pecado alguno. Dios lo amó
porque vio que en lo profundo del corazón de Dios estaban revelándose las características de Cristo. Y Dios ama a su Hijo. Amados, que Dios pueda encontrar a Cristo en nuestro corazón. Ahora, sí está en nuestro corazón de todo creyente, pero que lo pueda encontrar. Porque nuestra carnalidad, nuestro orgullo, nuestros pecados, nuestra celos, nuestras envidias, nuestra amargura pueden ahogar esa luz, ¿sí entendemos? Y puede ser, quiero usar esa palabra porque aunque no es la más apropiada, pero para ilustrar, porque puede ser aún difícil para Dios encontrar a su Hijo en medio de todo eso. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Tener que quitar y despejar amarguras, celos, iras, contiendas, dureza, pecado, falta de arrepentimiento, etcétera, para lograr encontrar la luz de su Hijo. Permitamos que Cristo sea visto por Dios, hermanos, en nosotros, que las características y estas virtudes de David y de Cristo estén permeando, estén revelándose, saliendo a flor de piel en nuestra vida. Que este Hijo de Dios que vive en nosotros pueda ser visto por Dios y amado por Dios. Amén. Pónganse de pie, amados, allí en casa y aquí los que puedan. Quiero que cantemos juntos este canto hermoso que se llama Cámbiame. Pidiéndole a Dios que, amados, si en una de estas 5 áreas o características hemos estado fallando, que Dios haga un milagro y que Dios forme un corazón en nosotros conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Cristo, un corazón como el de que Dios encontró en David. Amén, amados. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual. Señor, yo quiero ser lleno de ti. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Hermanos, que en esta mañana recibamos un nuevo aliento de esperanza, que brote en nuestro corazón un deseo nuevo y fresco de que Dios encuentre ese corazón que encontró en David en nosotros. Hermanos, y es posible. David lo encontró. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que tenemos disponible la gracia de Dios? Es el poder divino para transformar en nosotros un corazón de muerte a un corazón de vida. Dios lo quiere hacer. Dios nos revela estas verdades porque quiere plantar en nosotros esta vida y este corazón conforme al corazón de Dios. Que tengamos un nuevo aliento hoy, hermanos. No es para que seamos condenados si fuimos encontrados faltos en una de estas 5 características. Si tenemos que arrepentirnos en alguna de ellas, hagámoslo. Pero levantémonos con una nueva esperanza y un nuevo fervor de ser cambiados. Amén. Cámbiame, cámbiame, no me dejes seguir igual. Señor,
yo quiero ser lleno de ti. Tómame y haz de mí lo que tú quieres hacer. Cámbiame, por favor, amado Señor. Hermanos, si Dios quiere tener comunión con nosotros, Dios nos ama, porque ama a su Hijo que vive en nosotros. Pero permitamos, hermanos, traer más gozo al corazón de Dios al permitir que Él, cuando se acerque o nos acerquemos a Él, Él pueda ver claramente el corazón de David funcionando en nosotros. 5 características vimos esta mañana. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para permitir que el Espíritu Santo trabaje en cada una de ellas y lleguemos así a conquistar el corazón de Dios como David lo conquistó. Que Dios los bendiga, amados en casa, amados aquí. Que Dios los bendiga y que siga haciendo su buena y hermosa obra, apresurándonos, hermanos, porque el tiempo se acaba, porque el tiempo de la demora está por terminar. Los acontecimientos, hermanos, nos anuncian que la venida del reino está muy cercana. Hemos esperado 20 años en esta demora, pero está por terminar. Está por terminar. Permitamos que el Espíritu Santo desarrolle estas características y virtudes que fueron halladas en David, y así agradar el corazón de Dios. Y si Él quiere usarnos en su reino, que sea porque fue hallado en nosotros un corazón como el de David, su siervo. Que Dios los bendiga a todos. Amén.